Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Soy el profeta Carlos de Bogotá, Colombia. Traigo un tema que yo creo que nos va a servir, es de mucha importancia. Se trata de como el tiempo en que nosotros nos vemos, cómo estamos siendo renovados con respecto a la palabra. Me ha parecido muy importante en el libro de Juan, capítulo 2. Por primera vez uno escucha las palabras y escucha las cosas. Puede llegar un momento a verlas. ¿Cómo visualiza uno estas cosas? La gente cómo escucha, la gente cómo cree que se tiene que preparar. O la gente se está preparando frente a las cosas. ¿Qué es lo que empiezan a administrarse uno en el mundo cuando uno empieza a hacer las cosas? Por el lado del mundo, pero otra cosa por el lado de lo que Dios lo pone a hacer a uno. ¿Cuáles son las intenciones que uno tiene en todo esto? ¿Cómo es que uno mismo llega a un punto a autorreflexionar que lo que uno está haciendo de verdad lo está poniendo en el lugar en que uno está necesitando? Para Dios no existen cosas que sean al azar, para Dios es, porque esa es la palabra. Y la palabra es la que hace que se transforme, para que las cosas se formen conforme a lo que la palabra es dada. A uno como pastor le hacen muchas preguntas, como profeta le hacen preguntas a uno de ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo no logro ver las cosas de Dios? Y llega un momento en que nosotros pasamos de... La gente hace que uno pase de un estado a otro estado, en el cual uno tiene que aprender a guardarse en las cosas cuando se las quieren preguntar, cuando tiene una posición, o simplemente cuando la gente sabe qué es lo que viene, qué es lo que está haciendo con sus propias vidas. Esta palabra, ser transformados, renovados en las cosas que nosotros venimos haciendo como personas, estoy hablando, es con relación a la iglesia. Hace 8 días estaba tocando un tema que hacíamos nosotros en la iglesia, qué llevamos, qué traemos, con qué salimos, qué nos identifica. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel se empezó a identificar cuando ellos llevaban las cosas? Conforme fue dada una palabra para que ellos llevaran un animal. Ese animal fuese dividido en palabras, fuese transformado. Y que ese animal iba a hablar por nosotros, en buen sentido. Íbamos a reconocer que era un pecado, que iba a reconocer que era un perdón. Y sobre todo que iba a reconocer que Dios a nosotros nos ha escuchado a las cosas que uno viene haciendo con relación a su propia vida y con relación a las cosas que a uno lo están rodeando, porque el fuerte es eso. ¿Cómo me veo yo que soy una persona que soy transformado? Quiero como golpear algo para que podamos comprender qué es lo que quiero decirles. Porque hay momentos en que esto se trata de tiempo, y a veces se trata de circunstancia, y se trata de modo, se trata de forma, por lo que humanamente nosotros es lo que siempre hemos pensado. Pero Jesucristo aquí nos enseña con la palabra que Él dijo, llenen las tinajas de agua, y en el momento que llenan las tinajas de agua, empieza una transformación. Sabemos que es algo espiritual, que humanamente lo tenemos que hacer, pero que humanamente a nosotros, ¿qué es lo que nos pone a pensar? Lo que tanto tiempo lleva la gente. Muchos dicen por testimonio, Dios me habló y mi vida cambió en el instante. Otros dicen, para mí ha sido complicado cambiar y estoy en un proceso muy fuerte de las cosas de las que todavía no puedo salir porque todavía a mí me siento atacado, yo todavía me siento engañado, yo todavía siento que yo no puedo unas cosas. A mí todavía hay una lucha frente a lo que me ha sucedido. Es imposible poder olvidar esto. Es inconveniente, tengo mucho inconveniente en relación a las cosas cuando me meto a lo de Dios. En fin, fijémonos, si Dios empezó a tratar con un agua para una fiesta de bodas, nosotros no logramos pasar de un lugar a otro lado
porque vuelvo le digo yo, nosotros en el mundo eso es normal, pero que un milagro acontezca para que nuestras vidas vean qué clase de Dios teníamos nosotros, yo creo que es lo más importante. Los que vieron, los que entendieron, eso uno no lo sabe, simplemente lo sabes uno mismo cuando uno empieza a escuchar las cosas de Dios. Y aquí es donde está la ganancia de todo esto. En el libro de Corintios capítulo 2, versículo 3, 18. El apóstol nos empieza a dar una serie de detalles de quiénes somos nosotros y qué es lo que nosotros decimos que estamos haciendo, cómo nosotros nos movemos viendo con relación a lo que nosotros venimos edificando a las personas. ¿Qué es lo que las personas escuchan con relación a un evangelio? El evangelio, ellos a dónde los tienen. ¿Qué sucede cuando ellos escuchan la palabra? Y en qué manera ellos están siendo transformados. Hay palabras que cuando uno mira en el diccionario, la palabra transformación, uno de los ejemplos más fuertes que pone es el ejemplo de la oruga y la mariposa, que se hace visible, que uno cree que puede haber un proceso, o que cree que uno puede entender un proceso. Pero este versículo me llama la atención porque este versículo es donde nosotros vamos a empezar como a visualizar qué es lo que nosotros escuchamos de la palabra. ¿Cómo decimos nosotros que entendemos la palabra? ¿Qué es lo que hace la palabra una vez que nosotros empezamos a escucharla? ¿Y cuáles son las veces necesarias que nosotros tenemos que repetir esa palabra? Hablo de repetición. Es una forma de llegar a confesar lo que es la palabra. Lo que es la palabra es Cristo. Cuando confesamos la palabra, nosotros decimos que Jesús es bueno, entonces la palabra es buena. Si nosotros decimos que la palabra nos transforma, entonces nosotros decimos qué es lo que transforma la palabra. Y así como tal, nosotros es que empezamos a pensar que cuando recibimos la palabra, ¿por qué se nos dificulta a nosotros vernos que hemos sido transformados de gloria en gloria? Es lo que dice la palabra. En algunas versiones dice poco a poco, pero me llama más la atención de gloria a gloria. Nosotros vamos a quedar siempre de a poco. ¿Por qué no trabajo esto? No, yo lo estoy haciendo de a poquito para poder entenderlo. No miramos el tiempo, no miramos la constancia, no miramos las actitudes, no miramos las posiciones, no miramos las circunstancias. Simplemente que para nosotros trabajar esas áreas equivale a que lo vamos a hacer poco a poco, porque poco a poco es que nosotros vamos a pensar que vamos a necesitar las cosas. En otras situaciones no es así. En otras situaciones simplemente es que las cosas o cambian, porque no tienen concepto. Es la forma en que tiene que acontecer para que nosotros no nos quedemos en la manera que nosotros estamos conociendo. No nos quedemos en el concepto que tenemos frente a las cosas. Recuerden. Para muchos de nosotros la palabra esclavitud, la palabra permanencia, la palabra estar en desgracia, la palabra pobreza, ruina, la palabra milagro, solamente se conoce a través de lo que Dios habló. No se conoce de otra forma. Porque mientras que no haya una palabra, las cosas van a seguir, se van a tener la misma permanencia frente a las cosas. ¿Sí? Cuando Dios hizo la mariposa, Él permitió primero que hubiese un desarrollo, pero Él dijo, hágase la mariposa. Pero Él cuando dijo a la mariposa, porque es Dios, Él sabía que iba a salir de ahí. Para nosotros es contradictorio, porque nosotros primero decimos que es primero una cosa que primero la otra. Porque así es que nosotros pensamos, que primero se estableció la mariposa para que nosotros luego pensamos cuál es el desarrollo. Trato de ser cuidadoso. Yo sé que todos necesitamos un desarrollo
para lograr comprender y obedecer las cosas de Dios. Pero para poder comprender y obedecer las cosas de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. Mientras tanto, no vamos a hacerlo. Simplemente es como un requisito que uno hace dentro de su vida. Pero no es así. Dice, más nosotros todos, acá a la descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Ok. ¿Qué es lo que nos están hablando nosotros? De cómo es que nosotros somos transformados una vez que escuchamos la palabra de Dios. Una vez que nos paramos frente a la palabra de Dios. ¿Cómo es? Él está en el boda de Canaán. La mamá le dice, se acabó el vino. Él le responde, no ha llegado la hora, el momento que yo me conozca ni sepan quién soy yo. Él lo dice de frente, él no tiene ningún inconveniente. Pero una vez que acontece esto, él suelta la palabra y le dice a ellos que tiene que convertir, que tiene que transformarse conforme a lo que escuchó el agua, la gente y lo que ellos estaban en necesidad. Nosotros, por eso le digo yo, hemos escuchado mucho tiempo la palabra, pero la palabra como nosotros la estamos escuchando conforme a lo que es Cristo, sino todavía estamos escuchando conforme a lo que somos nosotros. Eso nos cuesta. Todavía nos cuesta esto. Cada vez que Dios nos da una palabra, nosotros no nos vemos transformados. Como quien dice, nosotros, es curioso, estamos pensando que vamos a ser mariposa. Pero el momento que es oruga, uno está diciendo, yo no puedo, yo no sirvo, yo creo que yo nunca voy a salir, yo creo que jamás voy a crecer. A mí me parece que mi carácter nunca va a ser cambiado lo que yo estoy necesitando. Y fíjense que todo lo que yo le estoy hablando es como si eso fuera puesto sobre algo que está protegido. ¿Qué es lo que hace que nosotros tenemos ese cambio de las cosas, de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros escuchamos y lo que nosotros hablamos en relación a Jesucristo? ¿Qué es? ¿Por qué nosotros le queremos dar otra forma de la cual eso no va con nosotros? Somos hijos de Dios. Cuando ya nosotros nos dijeron que somos hijos de Dios, la imagen de un Jesucristo hace que nosotros aprendamos a vivir, a pensar y a hacer las cosas de tal manera como Él las habló. Yo no me apropio de eso. Por eso cuando yo veo una oruga que está metida, resguardada, tiene que ser resguardada para que la palabra que el mismo Dios pone se transforme a lo que Él habló, a lo que Él dijo que es. En nuestra vida cristiana, parece que nosotros conocemos el comportamiento. A través de lo que nosotros mismos nos estamos haciendo, nos tienen que decir que nosotros todavía pecamos, todavía engañamos, todavía mentimos, no aceptamos las cosas. Si las aceptamos de la forma que nosotros conocemos, no a la manera que fue expuesta para que nosotros la podamos aplicar. Entonces, cuando escuchamos nosotros que esto lo tenemos que hacer de esta manera, a nosotros no nos parece, porque lo que a nosotros nos parece es que nosotros todo el tiempo estamos viendo condición, actitud, posición,
Y todo lo que de nosotros, honestamente, no hemos escuchado en sí de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser claros, que nosotros no nos escuchamos es porque nosotros decimos que conocemos la palabra, que la palabra la estamos conociendo, la estamos llevando, la estamos espiritualizando, estamos siendo conscientes de las cosas que estamos haciendo. Fíjense lo que le estoy diciendo. Yo no me puedo concientizar de lo que yo estoy escuchando cuando yo todavía no veo que mi personalidad esté apuntando a las cosas del Señor. Yo no me siento que sea igual a Cristo. No voy a lograr sentirme que sea igual a Cristo. Porque lo que yo digo es que lo que yo vengo escuchando de Cristo. Les da el ejemplo de Juan. Ellos escuchan y escuchan lo que le dice la madre a Jesús. Pero ellos se quedan es con lo que Jesús le responde a la mamá. Sin embargo, por encima de eso, Jesús suelta la palabra, transforma el agua y la convierte en vino. Nosotros podríamos quedarnos todo un tiempo discutiendo esto. Podríamos mirar las cosas como a cada uno nos puede llegar a apreciar. Pero ¿era el agua lo que se quería transformar o era la palabra la que estaba transformando para que produjera en las personas qué estaba aconteciendo en ese lugar? ¿Cómo lo vemos nosotros así? ¿Cómo empezamos nosotros a apreciar que esa palabra, donde nosotros la escuchamos, la vemos, esa palabra nos tiene a nosotros que confrontar, ministrar, salir transformados y llegar a ministrar lo que acabamos nosotros de aprender? Yo puedo decirle acá cómo sucede. ¿Y yo por qué tengo que hacer las cosas así? ¿Yo por qué tengo que obedecerlo? Yo no me imagino a estas personas cargando el vino, cargando el agua, entregando las cosas y diciendo, no lo hago, o yo lo quiero hacer a mi manera. ¿Qué cambia en nosotros cuando nosotros lo hacemos de esta manera? ¿Qué cambia? Por eso esos cambios que representan a nuestro cuerpo, a nuestra vida, cuando nosotros decimos, ya no tengo rabia, ya no tengo odio, ya no tengo rencor, ¿cómo se me ha quitado la duda? Ya no tengo ganas de ponerme a hablar las mismas cosas. ¿Usted ve que su cuerpo se está transformando con lo que usted está diciendo? Usted se ve igual. Usted se ve igual. Pero cuando usted está escuchando, cuando usted está mirando, que usted no necesita más seguir tratando de cumplir algo que es imposible poderlo cumplir, si primero no escuchar y experimentar las cosas de Dios, nosotros vamos a seguir hablando lo mismo. Y vamos a seguir peleando lo mismo. Y vamos a seguir pensando lo mismo. Porque recuerde, cuando yo les digo a ellos, van a salir, él no les dijo, es que les pido permiso. Es que eso es lo que nos pasa a nosotros con la palabra, que nosotros la palabra la interpretamos de tal manera que por eso es que nosotros pensamos que es a la manera que nosotros tenemos que hacerla. Y ahí cuando Dios nos manda a hacerlo a la manera, a nosotros nos parece muy simple. Siempre yo les he tratado de decirles esto a ustedes. Pero esa es la simpleza que nosotros le damos a las cosas de Dios. Simple. Llenen las tinajas de agua. Simpleza, bobada. Siempre lo mismo. Pero ya nosotros conocemos que para formarse un buen vino, tiene que traer un proceso. Eso lo sabemos, eso es como si nosotros lo entendiéramos. Pero volvemos a lo mismo. Decimos que en la vida cristiana nosotros no podemos dar un paso para movernos, para hacer las cosas, porque no nos parece que si así nosotros lo hacemos, nuestra vida sea transformada.
porque esperamos que haya un boom muy fuerte en las cosas. Pero ¿cómo creemos nosotros que nosotros empezamos a ser transformados? ¿Qué momento usted dice, Dios te dice a ti, hoy te quito la mentira, te quito el engaño? En algún momento tu pensamiento se puede llegar a visualizar de que eres regenerado y que tú no vas a seguir permitiendo escuchar las mismas cosas. Porque cada vez que yo estoy siendo transformado, lo que me está diciendo en Corintios, ¿en qué estoy transformado? Siendo transformados de un grado de gloria a otra gloria. Entonces, Dios me dice que yo voy a dejar esto. Yo cómo veo la transformación para poder continuar haciendo lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Por qué los animales? Cada animal tiene su propio carácter. Y se conoce. Visualizamos cómo son los animales. A pesar de que no los tenemos cara a cara. Y simplemente cuando uno los puede llegar a apreciar a través de una televisión, uno dice que un león mire lo que hace, o lo que puede hacer una culebra, o lo que puede hacer un simple burro. Pero cada animal tiene su propio carácter. Entonces, si la palabra en usted, al usted recibirla, no puede ver cómo es que Cristo está haciendo que se transforme en usted, aquí es donde simplemente nosotros estamos haciendo, que estamos hablando una palabra que todavía no ha llegado a producir en nosotros lo que nosotros mismos estamos compartiendo, estamos diciendo. Porque recuerde que lo que estamos haciendo es que nosotros nos lo estamos llenando de palabras. Es como si esto fueran nuestras propias palabras. Yo quiero cambiar. Yo necesito cambiar. Yo quiero que mi vida trascienda. Yo quiero que mi vida haga una cosa. Yo quiero que pase lo otro. Pero eso a mí no me está dando a entender en las cosas como Dios las estableció. Por eso me llama la atención esta palabra, como nos la viene diciendo. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Cuando nos dice que nosotros tenemos que hacer las cosas como a Cristo le agrada. ¿Qué es lo que a nosotros le alimentamos a las cosas? Porque yo creo que esa es la curiosidad que hay. Pensemos un instante, por favor. Es que usted entra a un lugar, usted entra a la iglesia y Dios le dice la manera, le da la forma en que su vida va a ser transformada a través de sus principios, a través de su orden, a través de una ley, a través de un estilo de gobierno, a través de muchas cosas y de todo como Dios se quiere mover. Para nosotros, aterrizarlo como lo estamos aterrizando, nos cuesta. Les puedo dar un ejemplo. Yo creo que eso sucede en las mejores familias. Una persona que tiene el servicio, que
que le gusta servir en la iglesia, le gusta una silla, el piso, recoge a los hermanos, un servicio muy fuerte en las cosas. Mañana le dicen, yo quiero que usted haga las cosas de esta manera. La persona no se ve que con esa palabra va a ser transformada para hacer las cosas mejor. Su vida personal, su hogar, donde trabaja. En todos los aspectos, porque es que cuando esta palabra nos afecta a nosotros, tenemos que entender que esta palabra va a afectar mi vida y todo el entorno. Porque Jesucristo, donde Él estaba, su vida y todo su entorno era transformado para mostrar una verdad. Pero, ¿qué es lo que nosotros, cuando nos dice que debemos de hacer las cosas así, qué es lo que nosotros queremos mostrar? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos demostrar? ¿Qué es lo que nosotros queremos decir? Porque si el mismo Dios lo habló, lo dijo, ustedes lo recuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan, desaten el burro y tráigamelo. Lo que yo quiero es que pensemos, visualicemos. Yo recibo una orden, recibo un mandato, recibo una unidad junto con Él, recibo una administración que son las cosas para Él y le pertenecen a Él. Pero yo no lo pienso así, ¿verdad? Yo creo que simplemente lo estoy cumpliendo. Yo simplemente estoy obedeciendo lo que Él me mandó. Pero ¿en qué momento yo tengo que aprender que lo que Dios me habló, eso a mí me va a dar un carácter del cual yo todavía no lo tengo, mis hermanos? Porque el carácter todavía no lo tenemos hasta que nosotros no lo hacemos a la manera que Dios nos pone. Y recuerde que esto es algo espiritual, yo lo que le estoy hablando. Es espiritual, por eso es que no logramos obedecer. Y lo que nosotros obedecemos es a medias. Recuerde lo que les dije al principio. No, yo quiero hacerlo de a poquito. En palabras más, palabras menos, significa a medias. Yo sí quiero que las cosas sean de raíz. Yo quiero que Dios corte esto de raíz. Pero volvemos a lo mismo. Porque lo que yo estoy visualizando, que la manera que Dios puede cortar las cosas de raíz, es porque yo creo que Dios no puede llegar a abundar al punto de lo que nosotros estamos necesitando. Yo recibo la palabra. Y una de las cosas que la palabra empieza a hacer sobre mi vida es que me quita todo tipo de fundamento, conocimiento, razonamiento, posición, cosas de las que supuestamente yo digo que vengo haciendo con Dios y cosas que supuestamente no las vengo haciendo con Dios. Cosas que yo estoy diciendo que yo llamé a Dios y cosas que yo estoy diciendo que yo no necesito a Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, por cuanto lo interior, el del corazón, en otra versión dice así, no se preocupen tanto por el adorno exterior. Quiere decir, a ver, que lo que nosotros estamos haciendo, cuando lo hacemos, nuestra vida está siendo transformada.
que lo que estamos haciendo nos está poniendo en un lugar en que estamos llamando las cosas de Dios. Al llamar las cosas de Dios es lo que hace que se transformen para que produzcan lo que Dios ha hablado. Hágase el mundo, hágase la luz, hágase. O sea, que Él transformó de una nada, empezó a transformar las cosas. Cada vez que nosotros hacemos esto, tomamos la palabra como Él quiere, tomamos la palabra como Él nos la permite que nosotros la visualicemos, la aprendamos a discernir, la podemos llegar a revelar, la podemos llegar a masticar, porque eso es lo que Él dice. Es lo que va a producir en nosotros la transformación. Dice, peinado llamativos, joyas valiosas, vestidos lujosos, cuanto por el interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu apacible y sereno, que es la auténtica belleza a los ojos de Dios. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Porque para mí es más fácil darle un ejemplo de lo que es el servicio. Y yo a ustedes les he hablado bastante de esto. La persona que trabaja en una casa, la persona que va a la iglesia y quiere servir, nosotros no podemos seguir pensando que lo que nosotros estamos sirviendo está haciendo para nosotros mejorar las cosas que Dios nos mandó, cuando nosotros estamos pensando otras cosas que estamos cambiando, como humillar, maltratar, ofender, pisotear, y como siempre queremos más que otros, y decir que estamos entendiendo la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros estamos pecando. Aquí es donde nosotros estamos diciendo que nosotros estamos haciendo las cosas mejor, cuando no es verdad. Porque nosotros no estamos viendo lo que el Espíritu está haciendo en nosotros, en ponernos un carácter apacible de verdad, sereno en las cosas como Él quiere que nosotros las tengamos para hacerlas. Porque lo que Dios está viendo, ¿qué es? Y nosotros que estamos queriendo mostrar. Aquí es donde nosotros nos equivocamos. Ya entendí la palabra. Ya vi la palabra. Pero el momento que nos cambia de nosotros el lugar, nuestra posición, ¿dónde se pone frente a las cosas? ¿Cómo creen? ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a tener un carácter si con lo que nosotros venimos haciendo no nos forma, no nos forja ese carácter? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando la gente limpia el piso, dice caution, dice piso mojado, precaución, le dicen a uno? ¿Y para qué le dicen esa precaución? Porque si uno no tiene cuidado se puede resbalar, se puede caer, se puede golpear y puede suceder cualquier cosa. La gente, cuando pone esos avisos, pone solamente con un propósito. No es que la gente se caiga. El propósito es limpiar que eso esté de la manera correcta. Pero así somos nosotros. Nosotros nos dicen, por acá tiene que hacerlo, usted tiene que poner estos avisos para que no se le olvide, para que cuando usted le pase esto, su carácter, su manera de ser, lo que lo mandaron a hacer a usted, lo ayude para que usted pueda ser puesto en las cosas que Dios quiere.
simple trabajo como este. Disculpe por decir simple, porque eso tiene su condición. Y no se trata de una persona, se trata de que así es que nosotros vemos las cosas, porque así como le sucede a una persona como estas, así también le sucede a un gerente. Y se da cuenta que el gerente lo que tiene es una oficina, cierra la puerta para decir, y tiene que golpearle para decir puede entrar o no puede entrar. Aquí es más abierto las cosas, porque está viendo más abierto lo que está aconteciendo. Pero fíjese que todo lo que yo le estoy hablando es la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ser. No hay ninguna diferencia a lo que nos quiere decir el Señor. Que cuando Dios nos da la palabra, que nosotros estamos siendo transformados por la palabra. ¿Cómo? Lo que dice la gente, pero yo ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para que mi vida sea cada vez más cambiada? Juan 6:35 dice lo siguiente. Veamos, como cuando la gente tiene el break, el descanso, el libro de Juan, capítulo 3, Juan capítulo 6, versículo 35. Así es que nosotros pensamos y así es que nosotros vemos las cosas. Este ejemplo me parece un ejemplo muy claro, muy importante. Es para escucharlo. Visualice su vida y vea cuáles son sus respuestas. Aquí es donde se va a dar cuenta que el carácter suyo tiene que ser forjado al hacer que Dios dice para que sus palabras sean transformadas y usted vea que lo que usted está haciendo está produciendo lo que se está necesitando. Porque el trabajo no es que sea obligación, a usted le pagan por hacerlo. Por eso que cuando usted va a la iglesia y usted escucha la palabra y usted sabe lo que está haciendo, Dios es el que se interesa por usted, no los hombres. Y eso es lo que hace que sea transformado lo que usted está pensando. Y eso es lo que hace que usted de verdad crea que Dios es el que puede llegar a lograr las cosas. Porque fijémonos, Jesucristo cuando estuvo, Él estaba solo, crucificado solo. Lo detuvieron acompañado, pero lo tomaron solo. Las respuestas de Él, ¿cuáles fueron? Yo no soy de aquí, soy de arriba. Hagan prontico lo que tienen que hacer, porque yo soy de arriba. Y todo el tiempo Él lo demostraba, lo demostraba, lo demostraba, lo demostraba. Y eso no producía en Él temor, miedo, misericordia. ¿Acaso se logró ver ese tipo de justicia? No. Por eso es que nosotros, ¿cómo logramos ver justicia? ¿Cómo llegamos a lograr ver vida? ¿Cómo llegamos a lograr ver verdad? Si cuando las cosas que nosotros hacemos, como las hacemos con tanto engaño, con tanta mentira, con tanta reacción, con tanta rabia, que nosotros no vamos a lograr ver, sino simplemente nuestra propia vanidad en las cosas que estamos haciendo. Y Él lo dice, mire lo que dice la palabra acá. Dice, los que buscaban a Jesús lo encontraron al otro lado y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les contestó, estoy seguro de que ustedes me buscan no por los milagros que han visto, sino porque comieron pan hasta saciarse. A ver, muéstrame el carácter, por favor, de lo que usted dice que está buscando de Dios. Cuando está buscando es saciarse, mirar las cosas a su acomodo, y termina usted diciendo que lo de Dios sí funciona, pero no funciona hasta que Dios no le dé a usted para que usted haga las cosas. ¿Y eso cuánto le dura a usted pensando lo mismo?
deberían preocuparse no tanto por el alimento transitorio, cuanto por el duradero, el que da vida eterna. Ese es el alimento que le dará el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Sé lo que acabo de decirles. No lo logro, no puedo, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo me muevo? Yo lo hago, yo hablo, yo predico, yo entiendo, yo sé que las cosas son así, pero mi vida, a ver, su vida no se manifiesta con lo que usted está diciendo y con lo que usted está mostrando. No se manifiesta. Es como si tuviéramos varias personalidades. Conforme a lo que me conviene y conforme a lo que no, no me conviene. Jesús respondió, lo que Dios espera de ustedes es que crean en su enviado. Ellos replicaron, ¿cuáles son tus credenciales para que creamos en ti? ¿Qué es lo que tú haces? Miren lo tremendo. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la escritura. Le dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro que no fue Moisés el que le dio pan del cielo. Estamos mirando cómo Él quiere que nosotros estemos pensando cómo somos transformados cuando vemos las cosas en Él, porque esto ellos no lo sabían, ellos no conocían, no era una explicación, era una palabra que era de arriba para que se manifestara abajo y ellos vieran que eso no los cambió a ellos, porque ellos quedaron mucho tiempo viviendo, pensando y haciendo las mismas cosas. Yo no sé más cómo dar a entender qué es lo que ocurre con nosotros. Porque ellos están hablando algo que lo volvieron cotidiano. Ellos querían volver a tener el maná. En otras palabras, es como si le estuvieran diciendo al Señor, si tú eres del Cristo, otra vez vuélvenos a darnos el maná y nosotros te decimos si es verdad o no. Pero ninguno vemos el concepto ni el conocimiento de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. ¿Qué es lo que de verdad necesitamos aprender? Entonces dice, el pan que Dios da baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Pero ellos se están refiriendo a cuál pan. Al que entra y nos contamina, o a la palabra que a nosotros nos va a ayudar para que se manifieste lo que supuestamente nosotros vamos a empezar a pedirle a Él. Mira lo que es el versículo 35. Yo soy el pan de la vida. Ya con esto, si nosotros no logramos comprender qué es esto, entonces nosotros no estamos viendo la vida que nosotros mismos estamos pidiéndole a Dios. Él es el pan de la vida. Recuerde que ellos le estaban diciendo, denos ese pan. En otras palabras, ellos le estaban diciendo a Jesús, queremos vivir lo mismo que tú viviste, queremos hacer las cosas que tú estás haciendo. Queremos conversar, queremos ayudar, queremos levantar. A esa manera que se estaba refiriendo a ellos, a esas palabras, a esa convicción de cosas. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y sigo persistiendo en lo que le estoy diciendo. Escúchelo. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque si usted no lo hace así, usted no está confesando un Cristo.
Pero ¿por qué lo tengo que ver de esa manera? Porque si usted no lo ve así, entonces usted no está viendo a un Cristo. Usted está viendo a un Moisés. Usted está viendo es una condición, usted está viendo es una actitud, una posición. Usted no está viendo una transformación. ¿Quién va a creer que a usted esto que él está diciendo es lo que nos iba a dar vida a nosotros y nos está dando vida en la actualidad a nosotros? Por eso el versículo 35 dice eso. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo no sé cómo, yo no puedo analizárselo. Por eso le estoy diciendo, en el hacer, en lo que usted dice que se está alimentando, cómo usted lee la palabra, cómo usted indaga la palabra, cómo usted muestra esa personalidad que al usted leer esa palabra, la tomó, se aferró a ella, se vio en usted lo que está aconteciendo por esa palabra. Porque aquí es donde se demuestra, ¿verdad?, que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Porque lo que uno hace que coma la palabra, yo recuerdo una vez que tuve un ayuno y tenía hambre, iba en un colectivo y me puse a repetir la palabra, me puse a hablar la palabra, Señor, gracias. Cuando empiezo a agradecerle, era como si yo estuviera comiendo un pan y quedé tan satisfecho. Pero uno empezando el Evangelio, uno, no sé, no fue normal para mí, no fue común tampoco, pero cuando yo lo conté, a muchos les produjo fe lo que aconteció. Pero para mí no me produjo eso. O sea, me pareció fue tan, como digo yo, tan curioso haber sentido eso en mi boca. Pero vuelvo y le digo yo, después es que uno empieza a pensar, entonces ahí es donde uno se le quitaron una cantidad de cosas que uno supo cómo. Aparte porque estaba pasando por una cuadra donde estaban vendiendo hamburguesas y una cantidad de cosas tremendas. Pero después de que, o sea, antes de pasar por esa cuadra, ya había comido lo que Dios me había dado a través de la palabra. No era esto lo que Jesús nos quería decir cuando Él dijo, yo soy el pan de vida. Porque, bueno, les digo, nosotros estamos visualizando las cosas para ayudar, para transformar. Porque recuerda lo que yo les decía en Lucas 4:18, cuando Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los quebrantados, a los necesitados, a los pobres. Ellos empiezan a recibir este pan de vida y al recibir el pan, si no reciben el pan, no ven la manifestación. Por eso es que cuando Él dice a los pobres siempre los tendrán, yo creo que eso es para que a nosotros se nos quite esa manifestación de creer que otros podemos hacer las cosas por sí solos y no por la obediencia que Él siempre ha querido depositarnos a nosotros. Porque ese pan para mí significa permanencia. Si yo no mastico ese pan, si yo no mastico esa palabra, entonces yo qué estoy haciendo. Simplemente pienso, creo que entró y no va a hacer nada a mi vida. Entonces mi manera de pensar no está cambiando. Mis actitudes menos.
yo no voy a ser capaz de ver una transformación entonces. Por eso los de la fiesta, cuando vieron el agua que la estaban cargando, pero vieron el vino, no fueron capaces de ver ellos una transformación. Entonces, por más que nos digan, por más que nos hablen, por más que nos muestren, nosotros no somos capaces de ver una transformación. No logramos comprender lo que Dios está poniendo en nosotros para de verdad sentirnos transformados. Ahora, ¿qué es lo que produce sobre mi vida una personalidad? Ya tengo el carácter porque lo estoy pidiendo. Uno está pidiendo el carácter. Señor, necesito carácter para decir sí, no, amén. Pero Señor, ¿cómo sé que la personalidad que yo tengo me está permitiendo a mí cumplir con lo que tú has puesto? Dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22-23. Dice, en cambio, mira lo que está diciendo, en cambio, visualícelo, en cambio, cuando yo pienso en cambio, Señor, yo quiero que me cambies. ¿Qué quieres que te cambie? Mi mal genio, mi manera de decir las cosas. Entonces, ¿cómo hace usted para decir, listo, ya voy ahora a pedirles que me quite este mal genio que yo tengo? Dice, en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que estamos diciendo, Señor, tú dijiste, comemos el pan. Visualizamos, Señor, pero yo ¿por qué no logro cambiar? Porque yo conozco la paz, me agrada la paz, me agrada la amabilidad. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será la humildad? Qué bonito es cuando uno se acerca a una persona que tiene gracia, que le responde a uno correctamente, que actúa con uno de una manera que lo hace ver a uno como importante, que le da a uno un lugar. Uno quisiera a esa persona manifestarle algo, entregarle algo por su manera de ser. Porque eso es lo que dice que no hay ninguna ley. El Señor se lo dijo. Ustedes que transcriben la ley se quedaron solo en transcribir la ley. Los fariseos, ¿ustedes qué creen que están diciendo? Que ustedes viven rectamente todo, no lo están viviendo. Porque ellos están más mostrando una ley que no entendían que una vivencia que él mismo estaba poniendo. Todos queremos, todos necesitamos decir que necesitamos verlo o escucharlo, qué sé yo. Nosotros siempre vamos a poner algo. En el libro de Juan, capítulo Juan 12:24. Dice, les aseguro que si un grano de trigo, ¿qué me está diciendo acá? Observemos, me está diciendo, les aseguro que si tú empiezas a aprender a comportarte de la manera correcta, trigo, eso es el trigo, es lo recto, lo que es uno. Dice, no cae a tierra,
No nos doblegamos, no nos sujetamos, no respetamos. No estamos pensando todavía en lo de Dios. Porque entonces nosotros no queremos doblegarnos a una obediencia en la que al estar yo ahí, Él va a hacer con mi vida lo que yo no puedo hacer por fuera. ¿Por qué? Porque simplemente es una semilla. Y si esa es una única semilla que hay, tiene que entender que si usted no hace esto, no va a dar la multiplicación que está necesitando. Quiere decir que sus pensamientos quedan cerrados. Jesucristo no muere. ¿Quién hubiera evangelizado? ¿Quién hubiera podido creer? Yo creo que el Padre hubiera tenido que inventarse otra cosa para que todos viéramos la grandeza que Él tiene. Pero se multiplicó. Pero para que veamos entonces que aquí donde queda uno único, eso es lo que eres tú único. Dios conoce, como dijo el salmista en el Salmo 130 y Salmo 139. Él lo dijo ahí. ¿Qué fue lo que él habló? Él dijo ahí, me parece muy importante esto. Busquemos el Salmo 139. Se los voy a leer así para que se dé cuenta. Versículos 13 en adelante. Pensemos. Tú creaste mis entrañas, en el seno de mi madre me tejiste. Te alabo, pues me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas. Lo sé bien. Tú nada desconocías de mí, que fui creado en lo oculto, tejido en los abismos de la tierra. Veía en tus ojos cómo me formaba, en tu libro estaba todo escrito, estaban ya trazados mis días, cuando aún no existía ni uno de ellos. Qué profundos me son tus pensamientos, Dios mío, qué numerosos todos juntos. Los contaría, pero son más que la arena. Yo me despierto y tú sigues conmigo. Dios mío, ojalá abatieras al malvado. Hasta el versículo 18. Si la semilla no cae a la tierra, ¿tú no crees que Él está mirando lo que Él ya habló, que somos nosotros? Pero si vas a seguir pensando, ¿cuándo mi vida va a cambiar? Entonces digo yo, no está leyendo la palabra. Señor, pero ¿por qué yo no entiendo la palabra? Porque si no la oras y no la escudriñas, no estás entendiendo. Simplemente estás viendo una palabra más. Mis hermanos, los bendigo. Espero que esta palabra los haya ministrado. Porque lo más importante es eso. Escuchar lo que Dios habla. Llevarlo a su presencia. Y para aprender a ser levantados de gloria en gloria. No se lo olvide, no de a poco en poco. De gloria en gloria. Él conoce esta palabra. Sean bendecidos, mis hermanos.